14. Donde Izuku comienza a sentir más presión por el examen de ingreso a la UA y Bakugo se une a una banda. Izuku se acomodó en su asiento, sosteniendo sus palillos en una mano mientras comenzaba a desayunar. A pesar de tratar de ocultarlo, una leve sonrisa se formó en sus labios, resultado de un sueño agradable que apenas podía recordar. Si bien los detalles se le escapaban, la sensación de satisfacción persistía, como si se hubiera despertado con energías renovadas. «Te ves muy feliz esta mañana, y con bastante apetito, Izuku», comentó su madre, colocando un tazón de arroz frente a él, mirando a su hijo con cariño. Siempre había sido perspicaz cuando se trataba de él. «¿En serio?», respondió con una risa suave, tratando de restarle importancia. «Debes estar imaginando cosas, mamá. No está pasando nada especial». A pesar de sus palabras, su buen humor era innegable. Le dio un mordisco al arroz, saboreando la calidez del momento familiar. Sin embargo, esa sensación alegre se vio interrumpida de repente cuando un anuncio en la televisión llamó su atención. La voz del presentador de noticias era grave. Noticias de última hora. Esta mañana, en las instalaciones de la Academia Aero de la UA. Su madre, al notar el cambio de tono en la televisión, agarró el control remoto y subió el volumen. Ambos dejaron de comer por un momento para escuchar. Heroína Recovery Girl fue encontrada sin vida en su oficina. La causa se ha atribuido a razones naturales. Hoy, se ha declarado un día de luto nacional para las actividades no esenciales, incluidas todas las escuelas del país. El plato de arroz se olvidó momentáneamente mientras Izuku y su madre intercambiaban una mirada llena de tristeza. Recovery Girl había sido una figura clave en la UA, no solo por sus habilidades curativas únicas, sino también por el cuidado y la dedicación que había mostrado a todos los estudiantes de la UA y a los civiles por igual. «Oh, qué triste», murmuró su madre con un suspiro, volviendo los ojos a la pantalla. «Pero supongo que ya era bastante mayor». Las noticias continuaron, mostrando imágenes del campus de la UA, y luego, apareció un rostro en la pantalla. Izuku lo reconoció de inmediato como Shota Aizawa, el nuevo director de la escuela. Había oído hablar de él, pero nunca lo había visto públicamente hasta ahora. «A continuación, tenemos una declaración del actual director de UA», anunció el reportero. El hombre que apareció vestía un traje formal, con el pelo recogido en una cola de caballo. Su expresión era severa, con una mirada firme que irradiaba autoridad y disciplina. Izuku se sorprendió por lo severo que parecía, casi como si cada palabra que estaba a punto de decir tuviera un gran peso. «La pérdida de Recovery Girl es un duro golpe para los héroes y para la sociedad en su conjunto», comenzó el protagonista, con tono grave y directo. Su vida fue un ejemplo de total entrega y sacrificio. Ser un héroe significa algo más que salvar vidas. Es un compromiso total. Cualquiera que aspire a ser un héroe a partir de ahora tendrá que pensárselo 2 veces. Ya no podemos confiar en que alguien siempre esté ahí para sanarnos cuando caemos. Esto cambia muchas cosas, incluido el próximo examen de ingreso a la UA. Habrá filtros más estrictos y solo se permitirá la entrada a los solicitantes más capaces. Esto es por su propia seguridad. Mientras el director hablaba, Izuku sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Era como si esas palabras estuvieran dirigidas directamente a él. Bajó la vista hacia su plato de arroz, el apetito que había sentido momentos antes ahora reemplazado por una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el camino para convertirse en un héroe siempre había sido difícil, pero la ausencia de Recovery Girl haría que ese viaje fuera aún más peligroso. La lluvia caía a cántaros, pero a Izuku no pareció importarle. Corriendo a través del aguacero, envuelto en su impermeable amarillo, sintió el ritmo constante de sus pasos resonando en la pista del parque. El agua salpicaba a su alrededor mientras su respiración controlada se mezclaba con el sonido de las gotas de lluvia golpeando el pavimento. Había estado corriendo durante más de 5 horas, sin apenas darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. El vacío de la pista y el ritmo constante de la lluvia lo mantenían en un estado casi meditativo, lejos de sus preocupaciones diarias. Decidió detenerse un momento, sus piernas pedían un descanso. Caminando lentamente hacia un charco, miró su reflejo distorsionado en el agua.
Su impermeable amarillo lo hacía parecer un héroe con una capa y, por un momento, dejó volar su imaginación. Se veía a sí mismo como el héroe que siempre había querido ser, protegiendo a los demás con una fuerza imparable. Adoptando una pose heroica, inmediatamente sintió que una sensación de vergüenza lo invadía, haciéndolo sonrojar. Rápidamente se enderezó, rascándose la nuca. «Esto es tan tonto», murmuró para sí mismo, sonriendo torpemente. Fue entonces cuando una voz femenina interrumpió sus pensamientos. «Disculpe, ¿le puedo dar un volante?» Izuku giró la cabeza, notando a una mujer a unos metros de distancia. Sostenía una pila de papeles bajo el brazo, mientras que un pequeño paraguas apenas protegía su gran figura. Era imponente, pero su tono era suave, casi tímido. Un hombre que también estaba en el parque rechazó groseramente su oferta. «¿No ves que sigue lloviendo? ¿Quién reparte volantes con este clima?» «Raro», murmuró el hombre, alejándose molesto. El abrupto rechazo pareció afectarla. Los volantes que sostenía se le escaparon de las manos y cayeron sobre el suelo mojado. Mientras intentaba agacharse para recogerlos, una ráfaga de viento le arrebató el paraguas de las manos. Izuku reaccionó sin pensar. Con un rápido salto, atrapó el paraguas en el aire antes de que pudiera volar y corrió hacia ella. Bajo la lluvia, que empapó todo a su alrededor, se apresuró a ayudarla a recoger los voladores esparcidos del suelo. «¿Estás bien?», preguntó con una sonrisa, sosteniendo el paraguas sobre ella y entregándole los volantes que había logrado recoger. La mujer lo miró con sorpresa al principio, pero luego sonrió agradecida. De cerca, Izuku se dio cuenta de lo alta que era, sus ojos verdes se levantaron para encontrarse con su rostro, que tenía rasgos suaves pero inconfundiblemente se parecía a un zorro. «Muchas gracias, pequeño héroe llorón», dijo con una risa suave mientras subía la capucha de su impermeable, que se había caído por el viento. «Ah, no. No son lágrimas. Es solo la lluvia», aclaró Izuku rápidamente, frotándose la cara con el antebrazo. Entonces, una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Si está bien, me gustaría llevarme uno de sus folletos». «Eres muy amable», respondió ella, entregándole uno de los papeles que aún tenía en la mano. «Pero, desafortunadamente, creo que todavía eres demasiado joven para votar». Izuku tomó el volante y lo miró. Se trataba de un panfleto para la campaña política del antiguo director de la UA, que ahora se postulaba para alcalde. No es para estar de acuerdo con ese tipo, pero, ¿no sería mejor repartirlos después de que deje de llover?, preguntó Izuku, tratando de ser cortés pero curiosa sobre por qué estaba afuera en un clima tan hostil. La mujer soltó una suave risa, pero su expresión se volvió un poco triste. «Ahora que lo pienso, debe parecer un poco sospechoso», dijo con un suspiro. «Es solo que, para nosotros, sería un gran logro que el nuevo alcalde fuera uno de los nuestros». Izuku notó cómo su mirada se desviaba en la distancia mientras la lluvia continuaba cayendo. Había un peso en su voz que él podía entender, un sentimiento de lucha y frustración acumuladas. A pesar de que varios heteromorfos han alcanzado posiciones importantes en la sociedad, todavía hay momentos en los que nos tratan como ciudadanos de segunda clase. «Me gustaría que eso cambiara», continuó en voz baja, como si fuera un deseo largamente acariciado en su corazón. Izuku no dijo nada por un momento. Su mirada también se desvió hacia el horizonte, hacia las interminables gotas de lluvia que caían a su alrededor. Sabía exactamente a qué se refería. No todos los hombres son creados iguales. Esa fue la verdad sobre la sociedad que aprendí a la edad de 4 años, recordó. «Comprendo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. La mujer lo miró sorprendida y luego sonrió, una sonrisa genuina y cálida que parecía iluminar la escena gris bajo la lluvia. Después de unos momentos más de compartir la lluvia en silencio, ella se despidió de él con un gesto amable, y él levantó una mano para saludar mientras ella se alejaba. Al verla desaparecer en las calles del parque, Izuku se quedó bajo la lluvia por un momento más, sosteniendo el volante en su mano. La lluvia continuaba cayendo, implacable, pero en su corazón sentía que, tal vez, algún día, llegaría el cambio que ambos deseaban. «He vuelto», anunció Izuku en voz alta mientras cerraba la puerta detrás de él. Las luces de la casa estaban apagadas, pero eso no le parecía extraño.
Probablemente su madre había salido a recoger algunas cosas para la cena. Todo se sentía extrañamente tranquilo, con solo el suave golpeteo de la lluvia afuera rompiendo el silencio. Izuku se quitó su impermeable mojado y lo colgó en el balcón para que se secara. Luego, se quitó la ropa empapada y la metió en la lavadora antes de ir a la ducha. El agua caliente que caía en cascada sobre su piel ayudó a relajar los músculos tensos de su larga carrera bajo la lluvia. Sintió que la tensión del día se desvanecía lentamente, dejándolo solo con sus pensamientos. Una vez limpio y vestido con ropa seca, fue a la cocina y tomó una botella de agua fría de la nevera. Tomó un sorbo, su mirada vagó por la habitación vacía hasta que recordó lo que quería hacer. Dejó la botella sobre la mesa y sacó su teléfono, buscando el sitio nuevo oficial de la UA. El examen de ingreso estaba cada vez más cerca, y a pesar de que había leído las pautas varias veces, una parte de él mantenía la esperanza de que hubieran publicado algo nuevo, algo que pudiera ayudarlo a prepararse mejor. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Se sentó en el sofá de la sala y comenzó a leer con atención. Los solicitantes se someterán a una breve entrevista sobre sus motivaciones para convertirse en héroes profesionales, el desarrollo de sus peculiaridades y las habilidades desarrolladas más allá de sus peculiaridades. También participarán en una ronda de pruebas físicas en las que se pueden utilizar las peculiaridades para conseguir la puntuación más alta. Al menos una persona de cada segmento que termine en último lugar será descalificada y no se le permitirá pasar al examen de ingreso real. No obstante, si el juez lo considera necesario, también podrán ser descalificados bloques enteros si no cumplen las expectativas establecidas por el director. Izuku bajó lentamente su teléfono, dejando que las palabras se hundieran. La presión del examen era evidente. La idea de que un error podría costarle la oportunidad de ingresar a UA le hizo un nudo en el estómago. Quería ser un héroe, más que nada en el mundo, pero el camino se hacía más difícil a cada paso. El sonido de las llaves al girar en la cerradura lo sacó de sus pensamientos. Izuku, me alegro de que estés en casa, pero, ¿por qué estás sentado en la oscuridad?, preguntó su mamá al entrar al apartamento y encender la luz de la sala. Izuku parpadeó, sorprendido por lo cómodo que se había sentido en la penumbra. Debo haberlo olvidado, dijo, sonriendo torpemente. Estaba leyendo sobre el nuevo proceso para el examen de ingreso al aula. Su mamá dejó las bolsas de la compra sobre la mesa y se acercó, curiosa. ¿Es eso?, preguntó ella, señalando su teléfono. Izuku asintió, entregándoselo. Observó cómo su madre empezaba a leer la misma información que él acababa de repasar. Mientras absorbía los detalles, Izuku bajó la mirada. Sabía que ella siempre había estado preocupada por él, especialmente ahora que había reavivado su sueño de convertirse en un héroe. Pero cada nueva complicación en el proceso de ingreso solo hizo que las dudas sobre su capacidad para lograr ese sueño se hicieran más grandes. ¿Eso es todo?, preguntó su madre de repente, su voz suave pero llena de una determinación que tomó a Izuku con la guardia baja. Cuando levantó la vista, la vio al borde de las lágrimas, pero su expresión era firme, llena de una determinación inquebrantable. Sus manos temblaban levemente, pero la fuerza de su voz era inconfundible. Puedes hacerlo, Izuku. Lo miró directamente a los ojos, como si tratara de volcar toda su confianza en él. Izuku sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Las emociones lo abrumaron rápidamente, y él también tuvo que luchar contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. Pero al final, no pudo evitar sonreír, profundamente conmovido por las palabras de su madre. ¿Sí?, exclamó, con la energía corriendo por su cuerpo. Pase lo que pase, lo daré todo. Ambos asintieron, compartiendo una mirada de comprensión mutua. En ese momento, algunas de las dudas de Izuku se desvanecieron, reemplazadas por una sensación de certeza. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero ya no estaba solo. Sabes que estaré asustada y preocupada por ti todo el tiempo, dijo ella, respirando hondo antes de continuar, pero a partir de ahora, te apoyaré en todo lo que decidas hacer. Izuku la miró con admiración. Sabía que ella siempre había querido protegerlo, pero también entendió que era hora de que él luchara sus propias batallas. Entonces, su madre empezó a hurgar en una de las bolsas que había traído.
Sé que es un poco repentino, y pensaba en volverlo, pero no veo mejor momento para regalártelo, dijo ella, sacando un chándal verde oscuro con unas rayas amarillas. Es para que lo uses el día del examen. Izuku miró el atuendo por un momento, sorprendido. Era exactamente de su tamaño, y los colores, aunque simples, tenían un significado especial. Una sensación cálida llenó su pecho mientras tomaba el chándal en sus manos. Es perfecto, mamá, dijo él con sinceridad, mirándola con gratitud. Gracias. La sonrisa de su madre era todo lo que necesitaba para sentir que, sin importar los obstáculos que se le presentaran, seguiría adelante. Bakugo caminó por la calle, chapoteando a cada paso a través de los pequeños charcos que cubrían la acera. Su ceño fruncido y sus puños cerrados dejaban claro su mal humor. En una mano, sostenía un volante arrugado, agarrándolo con tanta fuerza que parecía que iba a romperse en cualquier momento. La última conversación que había escuchado se reproducía en su mente, la que su madre había tenido en altavoz con el médico. Vamos a volver a aumentar la dosis supresora de testosterona de Katsuki, había dicho el doctor con tono profesional, pero esta vez, también le recomiendo que practique al menos 3 veces por semana una actividad que no implique peleas. Algo que le ayude a relajarse. Tal vez tocando un instrumento musical. Tonterías. Había sido su único pensamiento entonces, y seguía siendo el mismo ahora que abría la puerta de una tienda de música con una fuerza innecesaria. La puerta se cerró de golpe tras él, llamando la atención de la chica del mostrador, quien, al verlo entrar, se quitó los auriculares. «Welko», empezó a decir, pero Bakugo no la dejó terminar. Sin decir una palabra, arrojó el volante arrugado sobre el mostrador, aplastándolo frente a ella con una energía que irradiaba determinación. Hiroki Oka lo miró, visiblemente sorprendido por la actitud de la rubia. «Dice aquí que estás buscando un baterista para tu banda», dijo Bakugo, con los ojos encendidos de desafío. «Bueno, aquí estoy». La niña parpadeó varias veces, sorprendida por su agresión. Sin embargo, en lugar de retroceder, mantuvo la calma y dejó que su sorpresa se desvaneciera. «¿Te apetece probarlo?», preguntó, señalando con la cabeza la batería convenientemente colocada en la esquina de la tienda. Bakugo asintió a regañadientes, como si todo el proceso fuera una pérdida de tiempo. Se acercó a la batería con pasos decididos y, sin más preámbulos, se sentó y agarró las baquetas con fuerza, listo para demostrar lo que podía hacer. Con un par de respiraciones rápidas, comenzó a tocar y el sonido de los tambores resonó en toda la tienda. Sus movimientos eran fluidos y precisos, como si hubiera nacido para jugar. Los ritmos que creaba no solo eran intensos, sino que llevaban una energía controlada, como si estuviera canalizando toda su frustración en cada golpe. Estaba claro que no era un principiante. Bakugo tocaba como si la música fuera una extensión de su propia personalidad explosiva. Después de unos minutos, que se sintieron más largos de lo que realmente eran, Bakugo se detuvo, sus músculos tensos y su respiración un poco pesada. Se puso de pie y le entregó las baquetas a Hiro, quien estaba visiblemente asombrado. «Eres asombroso», exclamó, casi sin poder creer lo que acababa de escuchar. «Como si necesitara que alguien me dijera eso», respondió Bakugo con arrogancia, dejando caer las baquetas sobre el mostrador. Hiro sonrió, todavía sorprendido pero también divertido por su actitud. Rápidamente, tomó un pedazo de papel y anotó una dirección. «Lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5, dijo ella, entregándole la nota. Bakugo se lo tomó con brusquedad, sin siquiera molestarse en agradecerle. «Bien», gruñó, volviéndose para irse. Sin embargo, antes de salir, se detuvo en la puerta y la miró con una sonrisa de reojo y petulante. «Ah, y por cierto, trata de no enamorarte de mí. En el momento en que siento que se acerca una confesión, estoy fuera». Hiro lo miró, completamente desconcertado por el comentario, y frunció el ceño, ligeramente molesto. «Por supuesto que no. Esta banda es de música, no de citas», respondió ella con firmeza, cruzándose de brazos. «Bien». Bakugo respondió, satisfecho con su respuesta. Sin decir una palabra más, salió furioso de la tienda con la misma determinación con la que había entrado, con el papel arrugado todavía en la mano.
Hiro lo vio desaparecer por la calle antes de volver a ponerse los auriculares y volver a su revista, con una leve sonrisa en su rostro ante la extraña pero intensa interacción. 15. Donde Deku, Todoroki, Uraraka y Kami se encuentran en los baños públicos. Midoriya esperaba pacientemente en la esquina de una calle. El cielo se había despejado y la luna llena era visible. El clima fue generalmente agradable, aunque ligeramente fresco después de llover todo el día. Lamento verte tan tarde, Midoriya, dijo Todoroki mientras se unía a él. Mi padre me pidió que lo acompañara a la ceremonia fúnebre de Recovery Girl. No es que quisiera ir con él, pero mi hermana me recordó que me ayudó a sanar mi herida, él señaló su ojo. Entiendo. No te preocupes por eso, Todoroki. Ambos comenzaron a caminar por las calles mojadas. ¿Hay alguna razón específica por la que querías venir a esos baños públicos? Preguntó Midoriya, rompiendo el silencio entre ellos. Todoroki mantuvo la mirada al frente. Sí, bueno, al menos no volveremos a ser interrumpidos por mi padre aquí. Supongo que mi casa tampoco es ideal para una conversación tranquila. Con mi mamá entrando y saliendo, siempre ofreciéndote comida, reconoció Midoriya al llegar a la entrada. Además, parece un lugar tranquilo. Eso es lo que dicen las críticas, respondió Todoroki, revisando su teléfono. Leí en un sitio que esto es lo que hacen los amigos. Con eso, entraron. Mientras esperaban a que la anciana, que parecía un poco dura de audición y se movía lentamente, los atendiera, y al darse cuenta de que no había nadie cerca para escuchar, Todoroki continuó su conversación. En la ceremonia de hoy, no vi a mi padre acercarse a All Might en ningún momento, comenzó Todoroki en voz baja. Tampoco noté ningún signo de incomodidad entre ellos, lo que me hace pensar que mi padre todavía no ha hablado con él sobre las demandas de David de devolver a mi madre. Midoriya lo pensó por un momento. Supongo que tiene sentido, dado que es imposible que tu padre esté de acuerdo con eso, señaló Midoriya. De cualquier manera, te agradecería que mantuvieras todo esto en secreto a partir de ahora, incluso de tu madre, de tu amigo constructor y, especialmente, del señor Yaji. ¿Por qué especialmente a él? Un silencio cayó entre ellos por un momento, roto solo por el sonido lejano del agua caliente corriendo por las tuberías del establecimiento. Todoroki recordó el momento en que había interrogado a ese hombre sobre su identidad, cuando la farola se había apagado y luego, al volver a encenderse, el hombre había desaparecido. ¿No te parece extraño que un hombre te preste tanta atención? Preguntó Todoroki, con la voz llena de sospecha. ¿No crees que podría tener algún motivo oculto? Midoriya negó con la cabeza de inmediato. Lo dudo mucho. Creo que tiene una fuerte convicción de ayudarme. De alguna manera, cuando lo he visto sonreír, me da una sensación de confianza. Como si me dijera que todo va a estar bien y me animara. Todoroki permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Midoriya. Antes de que pudiera responder, el anciano asistente finalmente se acercó, se disculpó por la espera y los guió a la zona de baño. No puedo creer que nos hayan robado los paraguas. ¿Quién haría algo así? Preguntó Uraraka, sintiéndose un poco incómoda con su ropa mojada. Probablemente algún tipo travieso, respondió Kamie, sin darle demasiada importancia, aunque seguía chorreando agua. Y ese coche que acababa de pasar no ayudó mucho. Tal vez deberíamos darnos un baño, sugirió, señalando el establecimiento al otro lado de la calle. Creo que es la mejor idea antes de que nos resfriemos, convino Uraraka. Un suave vapor llenó el aire, creando una sensación de tranquilidad cuando ambos entraron. ¡Qué suerte! Parece que somos los únicos aquí, comentó Midoriya, mirando a su alrededor. Su voz resonó levemente en las paredes de mármol, envolviéndolas en una acogedora sensación de aislamiento. Se acomodó en uno de los asientos, listo para el ritual de aseo antes de entrar al agua. Todoroki, que había permanecido en silencio un momento más, finalmente se sentó a su lado. El vapor hizo que la seriedad de su rostro pareciera aún más intensa. Había algo en la forma en que sus ojos permanecían bajos, como si las palabras que estaba a punto de compartir con Midoriya pesaran más de lo habitual. Entonces, ahora puedo decirte lo que quería compartir anoche, dijo Todoroki, en tono bajo, casi distante. Se pasó una mano por el pelo húmedo y el agua se deslizó por su frente antes de tocar el suelo.
Midoriya lo miró desde un lado, sintiendo la tensión que irradiaba su amigo. No sé cómo te lo tomarás, pero, siéntete libre de decir lo que quieras. Midoriya colocó el jabón en su regazo, enfocando su atención en Todoroki. Recordó las vagas palabras de la noche anterior. Pero más allá de la curiosidad, lo que más sentía era preocupación por Todoroki y cómo esto le estaba afectando. Ayer mencionaste que se trata de algo terrible que tu mamá podría haber hecho, dijo Midoriya en voz baja, tratando de recapitular lo poco que sabía. No puedo imaginar lo que podría ser, pero, ¿no sería mejor esperar hasta que puedas confirmarlo con ella personalmente? Por un momento, el rostro de Todoroki mostró sorpresa, revelando que no había pensado en eso. ¿Y si no la vuelvo a ver? Todoroki apretó los puños contra sus muslos, luciendo angustiado. Midoriya se sorprendió al ver a su amigo finalmente mostrando signos de agrietamiento, pero optó por no señalarlo y continuó frotando con el jabón, a pesar de que sabía que ya estaba más que limpio. Tienes que creer que todo saldrá bien, Todoroki, dijo Midoriya, su voz llena de esperanza y comprensión. No sé si lo que tienes que decirme me afecta personalmente, pero el simple hecho de que quieras confiar en mí dice mucho. Me dice que eres un buen amigo. Todoroki se quedó pensativo. Kami deslizó lentamente el jabón por su espalda, dejando que el agua tibia fluyera suavemente sobre su piel. Con una mirada curiosa, se detuvo para mirarse en el espejo, que comenzaba a empañarse por el vapor. Sus dedos se detuvieron en su hombro, dejando caer el jabón sin siquiera darse cuenta mientras estudiaba su reflejo. Su pelo, su cara, la expresión tranquila que había aprendido a dominar para que nadie pudiera ver lo que realmente sentía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos para reconocer algo familiar en la imagen que le devolvía la mirada. Ochako, dijo ella, rompiendo el silencio con una voz suave, pero entrelazada con algo más profundo. ¿Alguna vez has sentido que no te sientes tú mismo? Al otro lado de la bañera, Uraraka, sumergida hasta los hombros en el agua, sintió que esa pregunta resonaba en su interior. De repente, los recuerdos de sus sueños recientes inundaron su mente, especialmente aquellos en los que Deku estaba muy cerca de ella. Sí, respondió finalmente. De hecho, me he sentido así recientemente. Kami desvió la mirada de su reflejo, una leve sonrisa apareció en sus labios mientras enjuagaba el jabón con agua, permitiendo que la sensación de frío intentara disipar las emociones confusas que se arremolinaban en su mente. Sabía que lo entenderías, dijo con una sonrisa que parecía reflejar una calma en medio de la confusión. Estoy muy contento de que seamos amigos. Pero no sé si estamos hablando de lo mismo, dijo Uraraka, un suave rubor se extendió por sus mejillas. Kami levantó una ceja, claramente intrigada. Con su gracia habitual, se acercó más al borde del agua, inclinando ligeramente la cabeza. Entonces dime, dijo ella, con un tono a caballo entre lúdico y curioso. Uraraka sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No fue una conversación fácil, ni siquiera con alguien como Kami, que siempre parecía tan abierta, pero había algo en el ambiente relajado del baño que le daba un poco más de coraje para hablar. Kami, alguna vez, tenía soñar con un chico. La pregunta salió vacilante, su rostro completamente enrojecido por la vergüenza. Kami solo necesitó unos segundos para entender lo que Uraraka estaba tratando de decir. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa mientras cruzaba los brazos, disfrutando de la vacilación de su amiga. ¿Qué, un sueño sexy con un chico? Preguntó sin rodeos, dejando que las palabras fluyeran sin inhibiciones. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en estado de shock. Ah. Lo dijiste. Exclamó ella, su sorpresa era evidente en cada gesto. Kami rió suavemente. Jaja, eres tan linda, Ochako, respondió ella, con un brillo juguetón en sus ojos mientras se unía a ella en el agua, creando pequeñas ondas en la superficie. El agua tibia y reconfortante los envolvía a ambos, pero para Uraraka, la temperatura pareció subir un par de grados. Su rostro, ya enrojecido, se intensificaba con cada palabra que seguía. ¿Es la primera vez que te pasa? Preguntó Kami, esta vez en un tono más suave y curioso, como si realmente quisiera entender a su amiga.
Uraraka sacudió lentamente la cabeza, evitando el contacto visual directo mientras se hundía un poco más en el agua, con la esperanza de que calmara el calor en sus mejillas. «¿Pero es sobre el chico que te gusta?», insistió Kamie, inclinando ligeramente la cabeza, su sonrisa ahora más comprensiva. Uraraka, incapaz de contenerse, asintió. Las palabras se atascaron en su garganta, pero no era necesario decir más. El silencio y la expresión de su rostro lo decían todo. «No veo nada malo en eso». Kamie cerró los ojos, recostándose en el borde de la bañera con una actitud despreocupada, como si estuvieran hablando de algo trivial. «Con el primer chico que me gustó, tuve un sueño en el que me ponía un traje negro ajustado, lo inmovilicé contra el suelo, presioné mi cuerpo contra su espalda y le susurré cosas al oído. Aunque hizo una pausa por un momento, soltando una risita, él no parecía muy feliz. Eso fue hace un tiempo, así que supongo que siempre he sido un poco precoz». La sinceridad con la que lo dijo sorprendió a Uraraka, quien no pudo evitar sonrojarse aún más al pensar en esa escena. Kamie parecía hablar con una naturalidad que era a la vez desconcertante y reconfortante, como si ese tipo de confesiones no fueran algo de lo que avergonzarse. Fue un alivio, una forma de decirle que no estaba sola en esas emociones, incluso si sus experiencias eran diferentes. Sin embargo, Uraraka reflexionó por un momento antes de responder, buscando las palabras correctas que pudieran expresar lo que realmente sentía. «Gracias por no hacerme sentir rara por esto», dijo finalmente. Una suave sonrisa apareció en sus labios, pero sus ojos mostraban una pizca de vulnerabilidad. «Me tranquiliza saber que no soy la única que tiene estos sueños extraños. Te agradezco que compartas algo tan personal conmigo». Colocó una mano sobre su pecho, tratando de calmar la agitación que aún persistía en su interior, pero no pudo evitar la expresión algo triste que cruzó su rostro. «Es que», continuó, su voz ahora más baja, «solía pensar que me conocía a mí misma. Pensé que cuando me gustara a alguien, los pensamientos que tendría sobre esa persona serían más noble. Siento que no soy yo misma cuando pienso en él de esa manera, cuando tengo esos sueños. Sobre todo porque...». Sus ojos se entrecerraron mientras miraba al techo, tratando de ocultar cuánto le afectaba. «Es alguien demasiado dulce y adorable». «¿Un niño adorable?», dijo Kamie en broma. «Bueno, dicen que esos suelen ser los más reprimidos y terminan siendo los más pervertidos. Deku nunca sería un pervertido». La voz de Uraraka salió casi sin pensar, una respuesta rápida, mientras su rostro se ponía aún más rojo. La mera idea de imaginar a Deku de esa manera se sentía completamente imposible. «¿Deku?», repitió Kamie, su sonrisa se ensanchaba con curiosidad. «Qué lindo apodo». Hizo una pausa por un segundo, procesando. «Pero si es un chico normal de 15 o 16 años y está cerca de ti, probablemente tenga sus propios sueños sexys». «Imposible», exclamó Uraraka, incapaz de contener la negación inmediata que brotó de sus labios. Kamie soltó una suave carcajada, no burlona, sino divertida por la exagerada reacción de su amiga. «Parece que tienes mucha fe en él», comentó Kamie, mirándose las uñas como si sus palabras fueran solo un comentario casual, pero con un trasfondo mucho más agudo. «Así es», respondió Uraraka con firmeza, a pesar de que su corazón se aceleraba, como si su admisión de confianza revelara algo más profundo. «Muy bien. Olvida lo que dije». Kamie levantó las manos en un gesto de rendición amistosa antes de comenzar a salpicar agua en la espalda de Uraraka, quien cerró los ojos ante el rocío, agradecida por el cambio en la dinámica de su conversación. Uraraka dejó que su mente vagara por un momento. La imagen de Deku sonriendo apareció en su mente, esa sonrisa dulce y genuina que siempre había admirado. Recordó el momento en que se dio cuenta por primera vez de lo hermosa que era su sonrisa. No. Era imposible que alguien con esa cara tuviera ese tipo de pensamientos, se repetía a sí misma, tratando de disipar cualquier duda que Kamie le hubiera plantado. «Si lo piensas», comentó Kamie de repente, con inusitada seriedad, «es un poco como se deben sentir algunos villanos. Tener deseos o ideas que los perturben, llevándolos a delinquir». Las palabras de Kamie resonaron en la mente de Uraraka, y abrió los ojos, un poco sorprendida por el cambio de tono.
Pero si alguien no puede controlarse y termina cometiendo un crimen, tendrá que enfrentar las consecuencias, respondió Uraraka, su voz sonando más firme ahora, con un toque de determinación. Había algo en lo que decía que sentía profundamente. Camie dejó de salpicarse agua en la espalda y se quedó en silencio por un momento. Su mirada se posó en su propia mano, que comenzó a derretirse de manera extraña, como si la textura de su piel se estuviera desvaneciendo ante sus ojos. Sin embargo, no parecía perturbada. Se limitó a observar el fenómeno con una leve sonrisa. Solo alguien que ha vivido algo intensamente podría entender lo difícil que es contenerse, susurró Camie, su voz se volvió un poco más aguda, un tono que hizo temblar a Uraraka. Creo que no lo entiendes del todo, Ochako. La forma en que Camie pronunció su nombre, con esa peculiar inflexión, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Uraraka. Se giró lentamente, sintiendo una repentina inquietud en el aire. Camie. Midoriya y Todoroki acababan de meterse en el agua, cuando de repente escucharon un grito. ¿Qué fue eso?, preguntó Midoriya, su voz era una mezcla de preocupación y alerta. Todoroki levantó su mirada hacia la pared que separaba las áreas, frunciendo el ceño. No estoy seguro, respondió con su calma habitual, aunque había un destello de sospecha en sus ojos. Creo que vino del lado de las mujeres. Escuché algo así como Toga. El nombre resonó en la mente de Midoriya como una campana, tan familiar que casi lo paralizó por un segundo. Y entonces, como si el tiempo se hubiera ralentizado, se materializó un recuerdo específico. Aquella vez en que caía de cabeza y escuchó a Uraraka gritar el nombre de Toga con desesperación. «Uraraka», exclamó Midoriya, con los ojos muy abiertos, y saltó fuera del agua, chapoteando con fuerza a su alrededor. El suave sonido del agua goteando contrastaba ominosamente con la tensa escena junto a la piscina. Uraraka yacía inconsciente, con el rostro pálido y el cuerpo inmóvil, como si su alma hubiera abandonado temporalmente su forma. Toga, agachada a su lado, manipulaba con cuidado un pequeño frasco conectado a la pierna de Uraraka, su fluido vital fluía lentamente hacia el recipiente de vidrio. La sonrisa en el rostro de Toga, llena de satisfacción y alegría retorcida, era inquietante. «Lo siento», murmuró Toga en voz baja, casi como si realmente quisiera decir la disculpa. «Creo que no le saqué suficiente sangre a esa chica la última vez, pero no volveré a cometer ese error». El frasco seguía drenando, succionando la esencia de Uraraka, que permanecía inmóvil, atrapada en la inconsciencia que la mantenía inconsciente del peligro mortal en el que se encontraba. Los ojos de Toga brillaron mientras observaba el flujo constante de sangre, fascinada por el color rojo intenso que se acumulaba en el vaso. Esa conexión con la vida de Uraraka, la emoción de sentirla tan cerca, era una extraña mezcla de afecto y obsesión. Pero entonces, un ruido del exterior rompió su concentración. Una voz masculina, llena de preocupación, resonó en la tranquila atmósfera del onsen. ¿Estás bien?, preguntó el chico desde el otro lado. Escuchamos gritos. Toga frunció el ceño ligeramente, una chispa de molestia en sus ojos. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Lentamente, se levantó, echando un último vistazo a la sangre que había recogido. «Parece que esto tendrá que ser suficiente», murmuró para sí misma, satisfecha con su cosecha. El frasco brillaba con el líquido carmesí y una sonrisa se extendió por su rostro. Luego, dirigió su atención a Uraraka, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y picardía. «Quizás», susurró, inclinándose hacia el cuerpo de Uraraka, «tal vez un poco de desesperación por respirar te haga sentir lo que yo siento, Ochako. Lamento que haya tenido que ser así, pero me divertí mucho siendo amigos de nuevo, aunque solo fuera por un tiempo». «Adiós», cantó, levantando la pierna con escalofriante frialdad y pateó a Uraraka en la piscina con una fuerza precisa. «Nadie responde», confirmó Todoroki. «Tengo un mal presentimiento». «Voy a entrar», dijo Midoriya, apretando los puños. Cubriendo parcialmente sus ojos, Midoriya corrió hacia adentro, con Todoroki siguiéndolo. Fueron recibidos por el grito agudo de una niña. Lo siento, lo siento. Solo queríamos comprobar si estabas bien». Midoriya se disculpó rápidamente.
cubriendo las partes que se suponía que no debía ver con los dedos sobre los ojos. Se sorprendió al ver que la chica que había gritado ahora sonreía de una manera que le pareció un poco antinatural. ¿Qué estoy viendo? Uno con una cicatriz y otro con moretones. Esto debe ser un sueño. Midoriya, mira al suelo, susurró Todoroki. Había manchas de sangre. La extraña actitud de la chica, combinada con la visión de la sangre, hizo que Midoriya olvidara momentáneamente su vergüenza mientras descubría su rostro. ¿Dónde está Uraraka?, exigió. Oh, eres tú. Deku. ¿La conoces?, preguntó Todoroki, y Midoriya negó con la cabeza, irritado. El hecho de que ella lo llamara por su apodo confirmó que Uraraka debía estar en algún lugar cercano, pero él no podía verla. Realmente te pareces a mi primer amor. Incluso podrías ser más linda, pero creo que te verías aún más genial si estuvieras sangrando, exclamó Toga, lanzándose hacia ellos con un cuchillo. Todoroki reaccionó rápidamente, golpeando la muñeca de Toga para desarmarla, pero la chica parecía haber anticipado el movimiento. Con un rápido giro, se deslizó entre ellos, escapando de su alcance. Es rápida, reconoció Todoroki, observándola retirarse. Llámame, gritó Toga mientras salía corriendo desnuda, llevando su ropa en una mano. Iré a por ella. Buscas a tu amigo aquí, decidió Todoroki rápidamente. El corazón de Midoriya latía con fuerza mientras examinaba la zona hasta que notó burbujas que salían del agua. Sin pensarlo, se zambulló en la piscina y rápidamente sacó el cuerpo inconsciente de Uraraka, dejándola al lado del borde. Uraraka. Uraraka. Gritó, pero no hubo respuesta. Recordando sus notas sobre la reanimación de uno de sus cuadernos, comenzó a realizar compresiones torácicas, apenas registrando que ella estaba completamente desnuda. Luego procedió a darle boca a boca lo mejor que pudo. Uraraka. Volvió a llamar, casi desesperado tras el tercer intento. No. No podía perderla, porque... Fue entonces cuando de repente expulsó el agua de sus pulmones, tosiendo mientras luchaba por respirar de nuevo. Uraraka. Gritó Midoriya, casi llorando de alivio, y la abrazó con fuerza. Cuando Uraraka comenzó a recuperar la conciencia, desde su punto de vista, lo primero que vio fue a Deku alejándose de ella, acostándola suavemente en el suelo. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta de que estaba completamente desnuda, y Deku solo llevaba una toalla envuelta alrededor de su cintura. Por un momento, se miraron a los ojos. En el exterior, Todoroki escudriñó la zona en todas direcciones. Es demasiado rápida, admitió Todoroki de nuevo, tratando de recuperar el aliento, cuando de repente, escuchó el sonido agudo de una fuerte bofetada proveniente de su interior. 16. Donde Deku acompaña a Uraraka a su casa, y ella le cuenta sobre Miko Toga. Ya en la calle, y todos vestidos adecuadamente, Uraraka se inclinó profundamente frente a Deku. E inmediatamente comenzó a agitar las manos, haciéndole un gesto para que se detuviera. Por favor, perdóname, dijo Uraraka con seriedad. No, no. Fue mi culpa, respondió Deku nervioso. Debería haberme ido de inmediato cuando vi que podías respirar. ¿Todavía duele? ¿Ya estabas herido por la pelea con Bakugo?, preguntó Uraraka, colocando suavemente su mano en la mejilla de Deku, con cuidado de no tocarlo con los 5 dedos. El gesto fue tan delicado que el corazón de Deku se aceleró al instante, pero trató de soportarlo porque, de alguna manera, se sentía realmente bien. Por un momento, no estuvo seguro de si apartar la mirada o perderse en esa cálida sensación. Pero antes de que pudiera decidirse, Todoroki, que había estado observando en silencio, comenzó a alejarse. Pero Todoroki, gritó Midoriya, notando que se iba. Todoroki se detuvo, volviéndose ligeramente hacia ellos. Necesito irme a casa. Si no lo hago, mi padre hará una escena. Deku apretó sus labios, recordando la conversación que habían dejado inconclusa. Pero lo que me ibas a decir. Todoroki le dedicó una mirada tranquila, casi resignada, mientras el viento jugaba con su cabello de 2 tonos. Creo que tienes razón. Te lo diré una vez que todo esto termine. Confío en que las cosas salgan bien. Midoriya sonrió. Está bien, respondió finalmente. Acompañaré a Uraraka a casa. Todoroki asintió, dándoles una última mirada. Ten cuidado.
Parece que los locos están apareciendo por todas partes. Sí, tú también, respondió Deku, su tono serio. Caminando por una calle casi desierta, con pequeños charcos aún brillando bajo las tenues farolas, Uraraka y Deku caminaron uno al lado del otro. La brisa era suave y el ambiente tranquilo contrastaba con la pesada conversación que compartían. Entonces, esa chica tiene una peculiaridad que le permite transformarse en personas cuya sangre bebe. Recapituló Deku, su voz llena de asombro y preocupación. Uraraka asintió suavemente. Cuando la conocí, comenzó, su mirada vagando por sus recuerdos, me contó que había nacido sin ninguna peculiaridad. Al parecer, sus padres querían ocultar su peculiar habilidad para mantener las apariencias, por lo que le hicieron decir que no la tenía. Deku frunció el ceño, su mente procesando la situación. Supongo que debe haber sido intimidada por fingir no tener una peculiaridad, asumió Midoriya. En realidad no, Uraraka se encogió ligeramente de hombros. Pasó como que pasó desapercibida. Nunca sonreía y siempre estaba muy concentrada en la escuela. A primera vista, no se destacaba. Pero un día nos hicimos amigas y fue entonces cuando empecé a conocerla un poco mejor. Un silencio cayó entre ellos, pero no fue incómodo. Era el tipo de silencio lleno de pensamientos no expresados, preguntas que se acumulaban en la mente de Deku. Había uno en particular que lo había estado molestando durante mucho tiempo, y aunque no quería incomodar a Uraraka, sabía que este momento de tranquilidad era la mejor oportunidad para sacarlo a relucir. Uraraka, comenzó vacilante, ¿tienes algo que ver con por qué me salvaste el día que nos conocimos? La expresión de Uraraka seguía siendo seria, como si ya hubiera anticipado la pregunta. Sí, contestó ella. Y Miko Toga se obsesionó con un chico de nuestra escuela que, era muy parecida a ti, Deku. Mientras decía esto, intentó sonreír, pero salió rota, forzada. Durante un tiempo, no me di cuenta de lo profundo que era ese sentimiento para ella, la obsesión que tenía. Para cuando lo hice, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Toga le confesó sus sentimientos, pero él la rechazó, explicó Uraraka, cada palabra pesando sobre sus hombros como una carga. Después de eso, ella robó su sangre, se transformó en él y saltó del techo de la escuela. Creo, quería matar simbólicamente a la persona que amaba si no podían estar juntos en sus términos. La imagen que sus palabras pintaron en la mente de Deku fue horrible. Podía imaginar a Toga, transformada en su obsesión, cayendo al vacío con una mezcla de desesperación y locura. Pero lo que más le llamó la atención fue la mirada en los ojos de Uraraka. Reflejaban algo más profundo, un recuerdo que aún la perseguía. En su mente, Uraraka recordó el cuerpo ensangrentado y medio transformado en el suelo y cómo se había arrodillado ante su amiga, pensando que le daría toda la sangre que pudiera si eso significaba salvarla. Justo antes de eso, continuó Uraraka, trató de explicarme lo que se sentía al estar enamorado de alguien. Pensé que estaba hablando en metáforas, sobre querer ser como la persona que amas. Respondí con mi propia perspectiva, pero, tal vez si me hubiera esforzado más por entenderla. Es difícil ponerse en los zapatos de otra persona, Deku trató de consolarla, recordando sus propias luchas con Kacchan. Uraraka asintió, aunque sus ojos seguían llenos de culpa. Para Toga, la culminación del amor que sentía fue beber su sangre y convertirse, literalmente, en la persona que le gustaba. ¿Por qué? Sinceramente, todavía no lo sé. Y creo que esa es la razón principal por la que me atacó hoy. Porque no la entendía, se frotó el lugar del cuello donde la habían golpeado. Sin embargo, no creo que realmente tuviera la intención de matarme. La preocupación en el rostro de Deku se profundizó cuando notó el dolor en los gestos de Uraraka. No podía soportar la idea de que ella fuera lastimada y que no hiciera nada al respecto. Deberíamos ir al hospital y hacerte un chequeo, exclamó él, alarmado, tomándole la mano con firmeza. No sé por qué no se me ocurrió antes. Uraraka lo miró, sorprendido por su repentina reacción. Sin embargo, la calidez de su tacto le trajo una calma que no había sentido desde el comienzo de su conversación. La fuerza con la que le tomaba la mano, como si no quisiera soltarla, la reconfortaba de una manera que no esperaba. Estoy bien, Deku.
Realmente. Es solo un bache. Pero gracias, susurró ella, sin soltarle la mano. Deku seguía preocupada, podía darse cuenta por la forma en que la miraba, como si cualquier signo de debilidad fuera suficiente para que insistiera en llevarla al hospital. Pero decidió confiar en que Uraraka sabía lo que estaba haciendo. Por su parte, sentía que sus sentidos todavía estaban algo embotados por lo que había sucedido. Aún así, se permitió sostener suavemente la mano que los conectaba entre sí, consciente de que no podía avergonzarse más de lo que ya lo había hecho. Tengo suerte de que estuvieras allí para salvarme de nuevo, murmuró con una suave sonrisa. Midoriya notó la calidez en su voz, similar a la que había sentido con Fuyumi cuando ella le había pedido que no dejara de ser amigo de su hermano, y en lugar de sentirse nervioso por la cercanía, se sintió cautivado. Siempre estaré ahí para protegerte, Uraraka, dijo, su voz llena de sinceridad, sus ojos reflejando una promesa que no tenía intención de romper. Uraraka contuvo su sonrisa, recordando la promesa que habían hecho fuera de la comisaría cuando el caos acababa de empezar a apoderarse de sus vidas. Eso espero, respondió ella en voz baja, con un tono suave pero firme. No me hubiera gustado que nadie más recibiera mi primer beso. Comprendiendo que se refería a cuando él le había dado reanimación boca a boca, la escena volvió a su mente con una claridad casi dolorosa, y aunque su cuerpo lo traicionó, sonrojándose hasta las orejas, no dejó que eso lo hiciera soltar la mano de Uraraka. La calidez que sentía en ese simple contacto era algo que no quería perder. Mirando los bonitos ojos marrones de Uraraka, parecían tener un brillo especial. Me alegro de que haya sido con la persona que me gusta, añadió Uraraka, dedicándole su mejor sonrisa, una mezcla de ternura y timidez. El corazón de Midoriya dio un vuelco, latiendo tan fuerte que casi duele. Era como si cada célula de su cuerpo respondiera a esas palabras. Las mariposas en su estómago revolotearon incontrolablemente, sus oídos ardían y sus manos comenzaron a sudar. La oleada de emociones lo abrumó, pero a pesar de la intensidad del momento, permaneció quieto, perdido en los pensamientos que inundaban su mente. Sin embargo, al no ver una reacción aparente desde su punto de vista, Uraraka reunió el coraje para decirlo de nuevo, asegurándose de que no hubiera duda sobre lo que estaba declarando. Me gustas, Deku. Una vez más, Midoriya sintió tantas cosas, pero no eran visibles en el exterior, y permaneció con una mirada distante. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es posible que a alguien tan increíble como Uraraka le guste a alguien como yo? Pensó, su mente cayendo en una espiral de incredulidad. Debe estar confundida por el golpe, sí, eso tiene que ser. Pero antes de que pudiera expresar sus dudas, Uraraka soltó suavemente su mano, dio unos pasos hacia adelante y luego se volvió para mirarlo. Sostuvo su muñeca detrás de su espalda, su expresión un poco nerviosa. Debo parecer muy rara diciéndote esto después de todo lo que ha pasado, susurró ella, con la voz temblorosa. Como si algo se rompiera en la mente de Deku, finalmente reaccionó. No eres raro. Exclamó, con la urgencia de quien no quiere que se malinterprete una sola palabra. Eres fuerte y valiente. Y tu corte de pelo, se adapta perfectamente a ti. Además, eres amable, honesto y griega. No lo vi venir, interrumpió ella, sonrojada, sin saber cómo tomarlo mientras entrecerraba los ojos, sintiendo ganas de llorar. ¿Es esto, su manera de rechazarme? Pero antes de que esa idea pudiera hundirse en su corazón, Deku continuó, su voz temblorosa pero llena de determinación. Lo que quiero decir es imposible que no me gustes, Uraraka. Se acercó de nuevo a ella, esta vez tomando suavemente la mano que ella había mantenido detrás de su espalda. Ahora que lo pienso, dijo él, con los nervios a flor de piel, creo que he estado enamorado de ti desde el principio. Uraraka lo miró de reojo, luego se secó una lágrima con la otra mano, tratando de sonreír. Fue un alivio. Por un momento, se había asustado. Tardé un poco más en darme cuenta de mis sentimientos, admitió ella, con voz suave. Pero cuando te vi sonreír por primera vez en nuestra cita, no pude dejar de pensar en ti después de eso. ¿Sonreír? Midoriya se sorprendió. Tienes una hermosa sonrisa, Deku, confirmó, y esta vez, en lugar de sus palabras, fue su mano la que habló. Tocó suavemente la mejilla de Deku, la misma mejilla que accidentalmente había abofeteado antes.
Ese toque, tan ligero y lleno de significado, lo desarmó por completo. El calor de su mano recorrió todo su cuerpo, y no pudo evitar sonrojarse aún más, sintiendo cada latido del corazón resonando en sus oídos. Lleno de determinación, Midoriya respiró hondo, sintiendo que una oleada de coraje lo inundaba. Esta era la oportunidad, el momento que había imaginado innumerables veces, pero nunca pensó que llegaría tan repentinamente. ¿Quieres ser mi novia, Uraraka?, preguntó, con el rostro completamente enrojecido. Prometo siempre darte lo mejor de mí. Uraraka sintió como 1000 flechas atravesaban su corazón, dejándola sin aliento. Separó ligeramente los labios, a punto de responder, pero antes de que pudiera decir algo, los volvió a cerrar. El peso de la emoción la abrumó. Apretó la mano de Deku, apretando su propio puño cuando sus ojos se encontraron. ¿Crees que podrías esperar un poco mi respuesta? La sorpresa en el rostro de Midoriya era evidente. No era lo que esperaba. En su mente, esta era la parte en la que, al igual que en los programas de televisión, ella aceptaría y vivirían felices para siempre. Pero en cambio, un sentimiento de decepción comenzó a crecer en su pecho. A lo mejor quiere que nos conozcamos un poco más antes de convertirnos en algo más que amigos, pensó, tratando de dar sentido a la situación. Sí, tiene sentido. Si quieres pasar más tiempo juntos, podríamos ir a un parque de atracciones este fin de semana, o tal vez mañana podríamos tomar unos crepes después de tu clase de artes marciales. Conozco un lugar que, empezó a sugerir nervioso. Pero Uraraka negó con la cabeza antes de que pudiera terminar. Esa pequeña acción, tan simple, lo llenó de nuevo de una decepción que no pudo controlar. Por un momento, Deku sintió que todo lo que estaba diciendo estaba mal. Como si, a pesar de sus palabras anteriores, no sintiera lo mismo que acababa de confesar. Pero antes de que pudiera pensarlo aún más, Uraraka cortó la distancia entre ellos y, con una ternura que lo tomó completamente desprevenido, le dio un pequeño beso en la comisura de los labios, justo en el lado izquierdo. El cuerpo de Midoriya temblaba, como si una corriente lo atravesara de pies a cabeza. Ese breve pero íntimo contacto lo dejó aún más confundido de lo que ya estaba. Sus pensamientos estaban desordenados y, por un momento, no supo si debía sentir felicidad, sorpresa o una mezcla de ambos. No quiero interponerme entre tú y tu sueño de ser un héroe, Deku, dijo Uraraka, su voz ahora llena de una ternura que, en contraste, también parecía llevar un poco de tristeza. Es por eso que no te conté mis sentimientos antes. Y por eso creo que deberíamos esperar un poco antes de estar juntos. De repente, como si una realidad más amplia lo golpeara con toda su fuerza, Midoriya recordó que había un mundo más allá de ellos dos. Recordaba sus metas, sus sueños, el inmenso reto que aún queda por delante. Se acercaba el examen de ingreso a la UA, y si no lo aprobaba, su camino como héroe podría desmoronarse incluso antes de que comenzara. ¿Cómo había olvidado algo tan crucial? Tiene razón, pensó, sintiendo una mezcla de urgencia y determinación. Si no entro en la UA, será difícil que nos veamos o sigamos por este camino juntos. Una nueva determinación se apoderó de él, llenando sus ojos de una firmeza que no había mostrado antes. Juro que entrenaré a tope, dijo, con inquebrantable convicción. Daré todo lo que tengo para entrar en UA, Uraraka. Uraraka lo miró, y aunque su sonrisa seguía siendo cálida y reconfortante, había algo en sus ojos que no podía ocultar. Una leve sombra de tristeza, casi imperceptible, se reflejaba en sus pupilas. Ella también sabía lo difícil que sería el camino que tenían por delante, ambos persiguiendo sus propios sueños, y esa realidad pesaba mucho en el aire entre ellos. No creo que pudiera imaginarte de otra manera, Deku, respondió ella, su sonrisa se ensanchó un poco, pero esa pequeña tristeza aún permanecía, enterrada bajo la superficie. A pesar de su sonrisa, Deku no podía quitarse de encima la sensación de que algo quedaba sin resolver. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía prometer más de lo que su corazón y sus habilidades podían ofrecer. De hecho, estaba sintiendo tantas cosas a la vez que era casi abrumador. Notas del autor. Sobre las parejas secundarias. Admito que me he divertido jugando con los personajes y las situaciones cuando parecía entretenido, pero no tengo ningún plan serio para las parejas secundarias.
Lo más probable es que, si algo sucede, no vaya más allá de ligeras escenas sugerentes y simples malentendidos, sin confirmar nada. Entiendo cómo esto podría afectar a la historia principal, y te pido que si notas algún detalle interesante al respecto, no dudes en compartir tu opinión. Veré si puedo ajustarlo en consecuencia, ya sea eliminando o agregando elementos. No habrá más escenas que sugieran un romance entre Kyoka X Bakugo o Toga X Ochako en esta historia. 17. Donde Bakugo se comporta de manera extraña y Deku se preocupa. Midoriya elevó su mirada al cielo, observando el azul brillante que se extendía sin cesar sobre él. Una suave brisa llevó una semilla de diente de león más allá de sus ojos, y él siguió su camino, cautivado por el movimiento casi hipnótico del diminuto fragmento flotante de vida. Sin pensarlo mucho, extendió la mano y la atrapó con cuidado entre sus dedos. Esa pequeña interacción con la naturaleza lo hizo sonreír, lo tomó como un buen augurio y comenzó a hacer algunos estiramientos antes de volver al trabajo. Si la información que encontró en línea era correcta, basada en comentarios de antiguos alumnos del profesor Aizawa, algunas de las pruebas físicas antes del examen podrían incluir la carrera de 50 metros. Deku corrió de un lado a otro, llevando un saco de arena a la vez. Salto de longitud. Deku saltó a través de la brecha rota del puente, llevando cubos llenos de materiales. Lanzamiento. Los trabajadores de la construcción comenzaron a notar su comportamiento extraño, que a veces parecía un poco errático ya que intentaba manejar demasiado a la vez. «Oye, niño, tómatelo con calma», gritó uno de los hombres, con voz ronca pero no exenta de preocupación. «Déjalo hacer lo que quiera», intervino su compañero de trabajo a su lado, aunque su tono era más divertido. Pero. El hombre a su lado le dio un codazo y susurró en voz baja. ¿Te has fijado en cómo lo mira la hija del jefe? No me sorprendería que este chico acabe siendo el dueño de la empresa algún día. Será mejor mantenerlo en nuestro lado bueno desde el principio. El primer trabajador asintió, su expresión cambió rápidamente a una de leve diversión también. Midoriya, que había notado sus miradas, les devolvió la sonrisa, un poco confundida. «Lo siento, ¿dijiste algo?» «No, nada, nada. Sigue adelante, chaval. Trabaja duro», dijeron casi al unísono, animándole. Mientras tanto, Bakugo lo miró desde un lado mientras continuaba revolviendo la mezcla de cemento que le habían asignado. «Guau, Bakugo», comentó Uraraka al pasar. «La mezcla queda perfecta». Bakugo le lanzó una mirada de reojo, claramente molesto por el inesperado cumplido. «¿Qué tiene de asombroso?», gruñó. «No es tan diferente de cocinar. Cualquiera puede hacerlo». Uraraka parpadeó sorprendido. «¿Cocinas?». Tsuyu, que se había acercado sin que Bakugo se diera cuenta, añadió. «Nunca lo habría adivinado». Mina, que parecía estar escuchando la conversación mientras trabajaba, se unió. «Un día, deberías hacer algo para que probemos». Midoriya, que había escuchado parte de la conversación desde lejos, los observó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Cierto, Kacchan se ha vuelto muy popular entre las chicas últimamente. Y sin darse cuenta, su mirada se detuvo un poco más de lo debido en Uraraka, que se reía despreocupadamente junto a Bakugo. Algo se agitaba dentro de él, pero no podía nombrarlo. «Deja de perder el tiempo y vuelve al trabajo», gritó Bakugo, claramente incómodo con toda la atención. Su tono agudo hizo que las chicas se dispersaran. «Vamos. No seas tan gruñón». Uraraka, sonriendo, le dio un ligero golpecito en el brazo antes de alejarse, a lo que Bakugo no mostró ninguna reacción. Bakugo continuó agitando la mezcla con su expresión habitual, pero de repente, un recuerdo de su infancia resurgió. «Ahora puedes añadir los fideos, Katsuki», dijo su padre. «¿Sí?». La imagen infantil de sí mismo, gritando de alegría mientras ayudaba en la cocina, le dibujó una pequeña sonrisa en la cara, un gesto tan sutil que apenas se notó. Pero Deku, que lo había estado observando todo el tiempo, lo vio y sintió un peso en su pecho. ¿Por qué sonreía así? ¿Podría Kacchan sonreír de esa manera, sin burlarse de nadie? En ese momento, Bakugo giró la cabeza y atrapó a Midoriya mirándolo fijamente. Sus ojos se encontraron por apenas un segundo antes de que Bakugo frunciera el ceño y dejara escapar un gruñido irritado, claramente molesto por la atención no deseada.
Sintiéndose incómodo, Deku rápidamente volvió a sus ejercicios, tratando de ahogar la confusión que se arremolinaba dentro de él. Oye, ¿no creen que deberíamos ayudar a Bakugo y Midoriya a hacer las paces? Después de lo que sucedió, ¿ya ni siquiera se hablan?, preguntó Agakure, habiendo notado su última interacción. Ojiro asintió pensativo. Es un poco triste, ¿no? Se conocen desde que eran niños, van a la misma escuela y ambos quieren ingresar al aula. Deben apoyarse mutuamente, no evitar hablar. Kirishima, que también había notado la distancia entre los dos, se encogió de hombros. Sí, no intentaría interponerme entre esos dos. Creo que es algo que tienen que resolver por su cuenta y en su propio tiempo. Uraraka, que había estado escuchando atentamente, asintió con la cabeza. Sí, creo que, en cierto modo, esa pelea fue como una conversación silenciosa entre ellos. Las palabras necesitan algún tiempo para sentarse antes de que puedan hacer algún progreso real. Bueno, ustedes los conocen mejor, respondió Ojiro, aceptando su punto de vista. Supongo que tienes razón. El grupo se quedó en silencio por un momento hasta que Mina, siempre enérgica, rompió la pausa. Hablando de conocerse mejor, empezó a decir con una sonrisa pícara en los labios. Uraraka lo vio venir, y las alarmas saltaron inmediatamente en su cabeza. Oh, lo siento, Mina, creo que mi papá me está llamando, dijo Uraraka rápidamente, escapando antes de que la conversación pudiera tomar un giro más incómodo. Mina la vio marcharse, con la sonrisa aún en su sitio. Entonces, así es como quiere jugarlo, dijo con una risa divertida. Kirishima la miró con una mezcla de nervios y curiosidad. Oye, ¿qué te pasa? Empiezas a sonar como un villano. No me digas que vas a... Oh, no te preocupes. Es solo que algunas personas necesitan un pequeño empujón en la dirección correcta, respondió Mina con un guiño. Midoriya se sentó por un momento, secándose el sudor de la frente. El cansancio empezaba a apoderarse de sus músculos. Cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa fresca lo calmara. Sin embargo, antes de que pudiera relajarse por completo, notó una sombra que bloqueaba la luz del sol sobre él. Abrió los ojos y encontró a Uraraka de pie frente a él, con una botella de agua en la mano y una cálida sonrisa en su rostro. Buen trabajo hoy, Deku, dijo ella, ofreciéndole la botella. Midoriya parpadeó, sorprendido por el gesto, pero no pudo evitar sonreír mientras aceptaba la botella con gratitud. Gracias, Uraraka, respondió él, sintiendo una ola de alivio por su amabilidad. En ese momento, cualquier pensamiento extraño que tuviera sobre Uraraka y Kacchan desapareció de su mente, y se sintió tonto por siquiera considerarlos. El grupo de voluntarios caminaba hacia la estación de tren después de su turno matutino en el sitio de construcción. El cansancio era evidente en los pasos lentos de algunos, pero la animada conversación que surgió entre ellos mantuvo el ambiente relajado. Kirishima, siempre el primero en romper el silencio con un comentario entusiasta, hablaba emocionado mientras se ajustaba la mochila al hombro. ¿Ustedes se han enterado? Comenzó, están contratando actores para participar en un segmento del examen de ingreso al aula. Bakugo, que caminaba unos pasos detrás del grupo, frunció el ceño al escuchar la conversación. A pesar de que mantuvo la distancia, no pudo evitar escuchar. ¿Para qué servirían?, se preguntó Ojiro, caminando a su lado. Quizás, para un escenario de desastre de rescate. Adivinó Midoriya, sus ojos se iluminaron. O tal vez para simular la escena de un crimen, o tal vez, de repente, sacó su cuaderno y comenzó a murmurar mientras garabateaba rápidamente notas, sus pensamientos volcándose en las páginas. Era una costumbre bien conocida por todos, y ninguno de sus amigos se sorprendió ya que estaban acostumbrados a verlo perderse en su propio mundo cada vez que algo sobre héroes o entrenamiento lo emocionaba. Ojiro continuó hablando, sin inmutarse por la distracción de Midoriya. Escuché que como maestro, el actual director expulsó a toda una clase el año pasado porque no les veía potencial. Es por eso que no hubo clase 1B el año pasado. Uraraka, caminando cerca de Tsuyu, parecía visiblemente sorprendido. Eso suena un poco extremo, comentó ella, abriendo los ojos con incredulidad. Tal vez sea solo un rumor que el director difundió para construir una reputación de ser duro, sugirió Tsuyu en su habitual tono neutral pero agudo.
A pesar de que Uraraka asintió varias veces, queriendo creer en esa explicación, los demás no parecían tan convencidos. Había algo en el aire que despertó una ligera preocupación entre ellos. El examen de ingreso a la UA era bastante difícil. Agregar ese tipo de incertidumbre solo aumentó la tensión. Ojiro se cruzó de brazos. Ya parecía bastante difícil entrar a UA con el sistema anterior. Tal vez no todos lo logremos. Su comentario arrojó una sombra de silencio sobre el grupo, e incluso Midoriya, que había dejado de escribir por un momento, bajó la mirada. Sabía que, aunque nadie lo dijera directamente, muchos pensaban que tenía por delante el reto más difícil. Al fin y al cabo, enfrentarse a un examen de héroe sin ninguna peculiaridad parecía una misión imposible. Kirishima, siempre optimista, trató de romper el tenso ambiente con una sonrisa alegre. Pero vale la pena intentarlo, exclamó. Por cierto, Midoriya, si consigues entrar sin un capricho, serías el primero desde All Might. Escuché un rumor sobre un tipo peculiar de su generación, y su peculiaridad se manifestó el día del examen, y entró. Midoriya sonrió suavemente. Yo también he oído eso, pero honestamente, creo que es solo una leyenda urbana, respondió, sin mucha energía. Antes de que la conversación pudiera profundizar, Mina, siempre directa y juguetona, se acercó a Midoriya con una energía desbordante, agarrándolo del brazo. Kirishima y Uraraka la miraron, cada uno reaccionando de manera diferente al gesto. Todavía no puedo creer que no tengas una peculiaridad, Midoriya. Lo escondes muy bien, dijo Mina, con los ojos brillando de curiosidad. Mientras hablaba, se acercó un poco más a él, haciendo que Midoriya se sintiera un poco incómoda, insegura de cómo reaccionar. Aquí viene el interrogatorio, pensó Kirishima, entrecerrando los ojos. Midoriya comenzó a sentirse nerviosa por la repentina cercanía de Mina. Podía sentir su pecho apretado contra su brazo, algo que Mina no notó, o tal vez sí, pero no le importó. Vacilante, trató de explicarse. Es gracias a una chica brillante llamada Atsume. Ella me ha estado ayudando con sus inventos. Midoriya se apresuró a mostrar los guantes que llevaba puestos. También aspira a ingresar a la UA, pero en el curso de apoyo. Nos reunimos todas las semanas para trabajar en innovaciones. Al escuchar eso, Uraraka apretó los puños suavemente frente a su pecho, una ligera molestia creció dentro de ella. No sabía por qué, pero la idea de que Deku viera a Atsume tan a menudo la molestaba. De alguna manera, no me gusta eso. Tan brillante, ¿eh? Mina sonrió con picardía. ¿Y crees que ella también es linda? Midoriya se tensó, sus mejillas comenzaron a sonrojarse. No solo estaba nervioso por la pregunta en sí, sino también porque sabía que Uraraka estaba escuchando, lo que despertó una extraña mezcla de vergüenza y preocupación dentro de él. O mejor aún, dime, ¿te gusta? Insistió Mina, acercándose un poco más. Para sorpresa de Mina, en lugar de sonrojarse como esperaba, Midoriya se quedó pensativa. Sus ojos se enfocaron en un punto distante antes de hablar en un tono tranquilo. Atsume es ciertamente genial. Ella me aceptó por lo que soy desde el principio, pero, solo la veo como una amiga. Y creo que me ve como el conejillo de Indias perfecto para probar sus inventos. En un taller lleno de artilugios y prototipos, Atsume continuó trabajando, escuchando a través del transmisor incrustado en los guantes de Midoriya. Su concentración era inquebrantable y no se inmutó incluso después de escuchar su mención. Uraraka, por otro lado, sintió una inesperada sensación de alivio. No sabía exactamente por qué había estado tan preocupada, pero escuchar las palabras de Deku trajo una pequeña sonrisa a su rostro. Sin embargo, Mina se dio cuenta de inmediato. Entonces, ¿quién te gusta, Midoriya? Preguntó con una sonrisa burlona. Bueno, la cara de Midoriya se puso aún más nerviosa. Evitó mirar a Uraraka, sabiendo que si lo hacía, se delataría de inmediato. No estaba seguro de si debía admitirlo rotundamente o mantenerlo en secreto, al menos por ahora. Suyo intervino en el momento justo. No creo que debamos interrogarlo, sugirió. La primera persona que debe saber quién le gusta es la persona en cuestión, Ribbit. Agakure, siempre romántico, estuvo de acuerdo, es cierto. Eso es lo más dulce.
Midoriya respiró hondo y, para sorpresa de todos, sonrió, aunque todavía un poco nerviosa. No hay problema, dijo con voz tranquila pero resuelta. Esa persona ya lo sabe. Solo estoy esperando su respuesta, pero si todo va bien, te prometo que te lo contaré todo. Mina finalmente lo dejó ir, sorprendida por su respuesta directa. Los demás sonrieron, aliviados por la madurez de Midoriya en ese momento. Bien hecho, Midoriya, gritó Kirishima, tirando de él en una llave de cabeza tan fuerte que Midoriya casi pierde el equilibrio. Así es como lo hacen los hombres de verdad. No queriendo quedarse fuera, Mina lanzó una mirada juguetona a Kirishima. Tal vez deberías aprender algo de él. ¿Eh? ¿Qué dices? Kirishima rió, mientras la tensión en el aire se disipaba. Uf, qué montón de mierda, refunfuñó Bakugo, avanzando a grandes zancadas hacia la estación, ahora a la vista. El grupo se despidió, sabiendo que pronto se volverían a ver. Kirishima, caminando junto a Shido, miró hacia atrás por un momento, observando a Bakugo y luego mirando a Uraraka y Midoriya, que se dirigían hacia la misma línea de tren. Tiene sentido, comentó Kirishima, rascándose la cabeza. A Bakugo no le gustan este tipo de conversaciones. Aunque, esa reacción también podría deberse a... bromeó Mina, formando un triángulo imaginario con sus dedos, señalando a Bakugo, Uraraka y Midoriya. Jaja, deja de imaginar cosas raras que nunca van a suceder, aconsejó Kirishima. No sacarás nada de eso. Confía en mí. En el mismo vagón estaban Uraraka, Midoriya y Bakugo. Uraraka estaba sentada y parecía estar luchando por mantenerse despierta, su cabeza se movía mientras luchaba por conciliar el sueño. Midoriya se paró frente a ella, mientras Bakugo miraba hacia la puerta opuesta, aparentemente perdido en el paisaje o tal vez simplemente observando el reflejo del interior del tren, dependiendo de cómo se mirara. Midoriya, sintiéndose inquieto, se preguntó a sí mismo. ¿Por qué de repente se sintió tan alerta cerca de Kak-chan? Sin darse cuenta del todo, se desplazó medio paso hacia la izquierda, lo suficiente para que, desde donde estaba Kak-chan, no pudiera ver el reflejo de Uraraka en la ventana. Mientras tanto, el tren pasó por una tienda de utensilios de cocina, y Bakugo se encontró con antojo de espaguetis con albóndigas para la cena, algo que podría ser él mismo. Tal vez sorprendería a su madre antes de que llegara a casa del trabajo. Ya se lo podía imaginar. Esta mierda es mejor que la mía, decía su madre con la boca llena. Sonrió, pero solo duró un momento. ¿De dónde demonios había salido ese pensamiento? Se interrogó a sí mismo, confundido y luego irritado. Probablemente era esa basura que su mamá seguía empujando sobre él de nuevo. No podía permitir que continuara. Si bajaba la guardia, acabaría siendo tan patético y blando como alguien a quien conocía demasiado bien. Midoriya de repente sintió la mirada de Kak-chan sobre él, y aunque un escalofrío recorrió su espalda, decidió no dejarse intimidar. Parece que la próxima parada es tuya, murmuró Uraraka, todavía medio dormido. Midoriya le dedicó una sonrisa amable. Por supuesto, despertarse temprano y el calor del tren a veces te daban ganas de quedarte dormido. Tienes razón. No te duermas, Uraraka. Pozo, ese hasta luego, dijo, mostrando su nerviosismo habitual. Pero, en un momento de impulso, casi sin pensarlo, Midoriya se inclinó, extendió la mano y tomó suavemente uno de los largos mechones de su cabello. Con delicado cuidado, se lo llevó a los labios y le dio un pequeño beso. El gesto fue breve, pero lleno de tal ternura que las mejillas de Uraraka se enrojecieron de un rojo intenso. El corazón de Midoriya se aceleró, desconcertado por su audacia. Sin embargo, no había tiempo para detenerse en ello. Sus pies se movieron por sí solos, dirigiéndose hacia la puerta opuesta a Bakugo. Sin querer, lanzó una rápida mirada a su amigo de la infancia, que le devolvía la mirada con una mezcla de confusión y rabia mal disimulada. El tren llegó a la estación y los dos muchachos salieron caminando, en direcciones opuestas. Pero sus caminos se cruzaron de nuevo a la entrada de la escuela. Bakugo alcanzó a Midoriya justo antes de que entrara, caminando a su lado por un momento, como si el silencio entre ellos fuera más pesado de lo habitual. Oye, nerd. La voz de Bakugo sonó más áspera de lo que pretendía, y Midoriya lo miró, sorprendida. Sin detenerse, Bakugo continuó.
Si quieres la más mínima oportunidad de entrar en A, deberías olvidarte de ella. Las mujeres no son más que un problema. Bakugo siguió caminando, sin esperar una respuesta, dejando a Midoriya congelado en su lugar, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Por qué había dicho eso? No tenía sentido, ni siquiera sonaba como algo que Bakugo normalmente diría tan casualmente. Bakugo, caminando más adelante, también se preguntó por qué demonios había dicho eso.